Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo capítulo de Taller de Poesía en nuestro canal de Taller de Literatura y Escritura. Soy Martín Domínguez y como habrás visto en el título, esto va de analizar poesía. Cosa que te debe hacer ruido, ¿no? ¿Cómo carajo leemos un poema? ¿Cómo se lee un poema? Había un tomate que cantaba rap. Así es, cantaba rap. Cantaba todo el día desde abril hasta mayo. ¿Y luego qué creen? Era yo. Desde ya que si no estás en tema, te recomendamos que veas los videos anteriores porque algunas cosas las vamos a ver por supuesto porque ya las abordamos profundamente en otros videos. Básicamente vamos a decir que hay muchas maneras de abordar un poema, ¿sí? Podemos abordarlo desde el teatro de una forma más performática o inventando un personaje, o a veces dentro de los poemas hay voces que son personajes también. Hay obras de teatro que se escriben en verso, como ya hemos visto, de hecho muchas. Hay un análisis más racional de la poesía, ¿sí? Que tiene que ver más con el análisis intelectual, el conceptual, que tiene que ver más con el análisis literario. Hay más un análisis desde el gusto, que tiene que ver con una posición más pasiva, que tiene que ver con la persona que lee, ¿sí? Que solamente quiere leer y le gusta leer poesía y que o busca sentirse, que es algo que genera también la literatura, ¿no? El poder encontrarnos en esas palabras, en esas metáforas. Pero como ya venimos hablando hace rato, hay poesía para todos los gustos y colores, ¿sí? Eso que lo sepan y vamos a repetir hasta cansancio, pueden leer y van a encontrar poesía de todo tipo, ¿sí? De la más lírica hasta la más coloquial. Ninguna es más poesía que la otra. Y si están pensando que hay poesía mejor que la otra, es porque tienen algún criterio, ¿sí? Ahora, eso no lo convierte en una verdad, ¿sí? Digamos, como siempre, hay históricamente ideas en disputa, en tensión, y eso hace que haya distintas concepciones. Por eso, el análisis que vamos a hacer no es un análisis literario, sino que vamos a mostrar la diferencia de cómo analizar poesía, escribiendo poesía, siendo gente que escribe poesía o que quiere escribir poesía, ¿sí? A diferencia de alguien que hace teoría literaria, o que es crítico literario o literaria, ¿sí? O alguien que solamente lee. Eso es lo que vamos a ver en este video también. Suscríbanse para ver más contenido como este y empecemos. Señor, la jaula se ha vuelto pájaro y se ha volado, y mi corazón está loco, porque aúlla la muerte y sonríe detrás del viento mis delirios. ¿Qué haré con el miedo? ¿Qué haré con el miedo? Ya no baila la luz en mi sonrisa, ni las estaciones queman palomas en mis ideas, mis manos se han desnudado y se han ido donde la muerte enseña a vivir a los muertos. Señor, el aire me castiga el ser, detrás del aire hay monstruos que beben de mi sangre. Es el desastre, es la hora del vacío no vacío, es el instante de ponerse rojo a los labios, oír a los condenados gritar, contemplar a cada uno de mis nombres ahorcados en la nada. Señor, tengo 20 años, también mis ojos tienen 20 años y sin embargo no dicen nada. Señor, he consumado mi vida en un instante, la última inocencia estalló, ahora es nunca o jamás o simplemente fue. ¿Cómo no me suicido frente a un espejo y desaparezco para reaparecer en el mar, donde un gran barco me esperaría con las luces encendidas? ¿Cómo no me extraigo las venas y hago con ellas una escala para ir al otro lado de la noche? El principio ha dado luz al final, todo continuará igual. Las sonrisas gastadas, el interés interesado, las preguntas de piedra en piedra, las gesticulaciones que remedan amor, todo continuará igual. Pero mis brazos insisten en abrazar al mundo porque aún no les enseñaron que ya es demasiado tarde. Señor, arroja los féretros de mi sangre. Recuerdo mi niñez, cuando yo era una anciana, las flores morían en mis manos, porque la danza salvaje y la alegría las destruía el corazón. Recuerdo las negras mañanas de sol cuando era niña, es decir ayer, es decir hace siglos. Señor, la jaula se ha vuelto pájaro y ha devorado mis esperanzas. Señor, la jaula se ha vuelto pájaro. ¿Qué haré con el miedo? Bueno, este análisis va a tener 5 puntos, ¿sí? El primero va a ser esto que les decía en la introducción. ¿Cómo nos paramos a leer un poema? ¿Sí? ¿Cómo nos paramos a leer literatura en general? Pero sobre todo un poema, que es el tema que hoy queremos abordar. Cuando estamos leyendo, ¿sí? Generalmente
leemos o porque estamos en la obligación de leer, ¿sí? Ya sea por la facultad, ya sea por una carrera, porque tenemos que leer un guión, porque actuamos, porque trabajamos en un lado, tenemos que leer algo de trabajo, porque hacemos una capacitación, por lo que sea, o por placer, ¿sí? Entonces, siempre estamos en un lugar más pasivo de donde leemos, ¿no? Entonces, las preguntas al leer poesía por ahí podría ser, bueno, ¿de qué está hablando? O ¿qué encuentro yo acá? O ¿qué está queriendo decir el autor, ¿no? O la autora o el autor. Siempre está como esta cosa de qué está queriendo decir, ¿no? Es ese lugar de lector, de lectora, ¿no? De lectores donde nos paramos para pensar esas cuestiones desde un lugar más pasivo, ¿no? Desde la obra me llega y yo me pregunto en relación a eso que me llega, ¿no? Esta metáfora de qué me está hablando. La diferencia con leer como escritor, como escritora, como escritore es que vemos cómo está escrito, ¿no? Entonces decimos, mirá cómo es el ritmo del poema, ¿no? Entonces lo leemos 1, 2, 3, 4, 5 veces. Como leyendo también puede pasar más como desde el lugar del lector, si nos encanta la música, por ejemplo, tiene un poema, y puede pasar, no digo que no. Pero cuando vemos el detalle, cómo está construido, si usa corte verso, si está encabalgado, si tiene 3 estrofas, si tiene 4, si tiene esto, tiene aquello, eso nos permite como aprender, ¿no? Es esto que dice Pili. Y lo otro es lo que Borges llama la literatura fantástica, que se hizo en el siglo XX y que eso no existía. Eso lo inventó él. No solo lo inventó él, sino que creó un procedimiento para que otros también lo hicieran, que es lo máximo a lo que puede llegar un escritor, ¿no? Es como haber inventado el soneto. El tipo que inventó el soneto es mejor que Dante, porque uno puede escribir sonetos con esa forma que este hombre descubrió. Al tipo que inventó el soneto le agradecemos, porque hay una nueva forma con la que podemos escribir también. No se trata de plagio, se trata de que hay algo nuevo que se puede hacer, ¿sí? Siempre hay algo nuevo que surge, una nueva forma en la que podemos experimentar, en la que podemos escribir, en la que podemos expresarnos y encontrar eso que queremos encontrar cuando leemos como lectores, como lectoras, como lectores y como lectoras, ¿sí? Esto de querer expresarnos en esas palabras que aparecen, ¿sí? Tiene que ver con que, a pesar de que cada persona es diferente, la forma de expresarnos, el lenguaje que usamos es común, ¿sí? Y los lugares donde nos expresamos, no hay temáticas subjetivas, cada persona nos define una temática diferente, hay temáticas comunes que vamos abordando de diferentes maneras y le vamos encontrando diferentes aristas, pero las temáticas humanas son más o menos las mismas, ¿sí? La muerte, el amor, la esperanza, la política, sí, van apareciendo nuevas, se van generando nuevas cuestiones, pero siempre más o menos son las mismas y lo que vamos haciendo es encontrar otros ángulos y otras formas de contarlas, ¿no? Entonces, en eso en común es que podemos apropiarnos de las palabras de los otros, ese lugar común para poder encontrarnos en esas palabras, ¿no? Entonces, eso tiene que ver más con la lectura como lector, es una lectura más pasiva, es una lectura más de esperar que nos genere algo, ¿no? Esta idea de que, bueno, es una concepción más barroca, impresionista, de que el arte nos tiene que servir para expresar o que tiene que servirnos para expresar nuestros sentimientos, ¿no? Es una posición de vuelta de espectador, espectadora, espectadores, ¿sí? En cambio la de escritor, escritor, escritores es la de ver cómo está escrito, para escribir nosotros también, qué recursos podemos usar, qué música podemos sacar, ¿sí? Y no lo digo en un sentido analítico, matemático, de decir, tiene 4 estrofas y tiene la rima y tiene esto, que sí, no digo que no en algún punto, pero no irse para el lado analítico más intelectual del asunto, ¿sí? Sino ver los recursos para poder escribir nosotros, ¿sí? Digamos, ir desde el lado artístico. Desde el lado artístico nos interesa crear, que es por eso estamos en este taller. Entonces, para que se entienda, ni una cosa ni la otra, ¿sí? El análisis literario parte de un corpus intelectual, que no quiere decir que cuando leemos o cuando leemos para escribir no pase lo mismo, ¿sí? También les damos este video por acá que hizo Joaquín en relación a eso. Con la teoría literaria vamos directamente a eso, ¿sí? Nos formamos, leemos todo lo que hay sobre el tema o mucho sobre el tema en relación a, no sé, el silencio en la poesía. Entonces, habiendo leído todo ese material y ubicando al autor en su tiempo y forma, por decirlo así, no sé, si estamos leyendo, por ejemplo, ahora vamos a poner un ejemplo, tenemos Pizarnik, ¿sí? Y lo abordamos poniendo Pizarnik en, no sé, su etapa más surrealista o en una etapa más, qué sé yo, confesional, ¿sí? Digamos, que es lo que se hace, encajar la literatura en ciertas cajitas, ¿no?
bueno, estaba en un momento en que en ese momento, bueno, Pizarnik estaba en un momento histórico donde lo que se escribía era esto en Argentina, entonces ella se ubicaba acá, y hay un montón de entrevistas donde ella dice esto y esto y esto y esto, entonces como una especie de cuestión analítica, racional, intelectual, pretenciosamente científica, lo que se intenta es como encajar la regularidad dentro de los poemas, ¿sí? O sea, por eso un método hipotético deductivo de las regularidades para ponerlas en cierta teoría, ¿no? Es decir, bueno, Pizarnik escribía poesía confesional y en todas sus obras se puede ver el tema de cómo se suicida, ¿no? Entonces la convertimos, confirmamos lo que ya sabemos, que se suicidó, y la convertimos en un suicidio. Por suerte hoy día se está discutiendo un montón de estas cosas, ¿sí? Y bueno, siempre vamos a poner en un lugar, no es, de vuelta no es con la teoría literaria, la teoría literaria también tiene cosas súper interesantes y como analiza y como echa luz sobre muchas de estas cosas justamente por comparar y por poner en contexto ciertas cuestiones. Pero eso no limita el análisis poético, no necesariamente es un análisis poético, ¿sí? Nosotros vamos a hacer un análisis poético, ¿sí? Ahora les voy a poner algunos ejemplos de cómo se confirma esto que ya les decía. O sea, cosas que ya se esperan de Pizarnik o lecturas que se hacen en Pizarnik, se las vuelvo a poner en ese lugar, ¿sí? Les voy a dejar también los links en la descripción de estos textos que estoy mostrándoles así muy por arriba para que se entienda qué es lo que es el análisis literario. Forma un corpus, ¿sí? Encuentra una serie de conceptos que le cierran a la persona intelectualmente, ¿sí? Que le parece que son plausibles, que son acordes, ¿sí? Son acordes a esta poesía que está analizando y bueno, analiza esa poesía, la pone dentro de esos factores. Y es un análisis literario, por eso entonces cuando se habla de análisis literario está vinculado a la crítica literaria, a la teoría literaria, ¿sí? Que no es lo mismo que leer por placer o un análisis poético-artístico. Bueno, esto es de la página gradesaber.com, ¿sí? Quiero que vean, esta es una página, es una guía de estudio, y quiero que vean eso, como por ejemplo se crea toda esta ficción, ¿sí? Que no digo que no haya, lo que decía al principio del video, no digo que no haya una cuestión de la temática del suicidio en Pizarnik, pero no puede ser que todo termine siempre en eso, ¿sí? O sea, es una persona y es infinito lo que puede salir de una persona, entonces... Pero bueno, para que vean lo que les decía, ¿sí? Esta cuestión de cómo se analiza desde la crítica literaria o cómo influye la crítica literaria en este tipo de análisis. Poemas de Alejandro Pizarnik, resumen y análisis del despertar. La voz poética describe el estado de desesperación en el que se encuentra a partir de que perdió toda contención y, luego de preguntarse qué debe hacer con el miedo que siente y no encontrar respuesta, piensa en el suicidio y la tristeza que le acompaña desde su infancia. Análisis. El despertar tiene una relación muy estrecha con el poema ya analizado La última inocencia. En este, al igual que en aquel, el tema fundamental es la muerte en relación con el suicidio. Además, en ambos poemas la voz poética se expresa en el momento en que perdió la última esperanza de vivir y se incita a sí misma a tomar una decisión final para salir del sinsentido de su existencia, motivo fundamental que ambos poemas también comparten, y de la desesperación. Bueno, este texto es también un análisis de Lida Aaron Amestoy, ¿sí? Del 83, en una revista literaria, también hablando un poco del poema El despertar y otros poemas, pero creo que se entiende al punto al que iba antes. El discurso de Alejandro se cierra por falta de fe. Sus brazos insisten en abrazar al mundo convencidos de que ya es demasiado tarde. El despertar. Cuando Pizarnik se entrega al enigma temible del verbo por el que trepó a encontrarse, se enrosca sobre él, se abrazan al espejo, se condena como Narciso. La locura deja de ser puente cuando ella se enamora del miedo y elige hundirse en aguas nocturnas para siempre. Alejandro es hija privilegiada de la noche, a ti te debo lo que soy, cenizas. Es madre de la noche, toda la noche hago la noche, toda la noche escribo, palabra por palabra yo escribo la noche. Linterna sorda. Apóstol del misterio de la noche, Alejandra no acerta a descifrar su magnífica clave. El poder de amanecer, porque a ti te debo lo que soy, pero no tengo mañana, cenizas. Segundo punto. ¿Me puede o no me puede gustar algo? No quiere decir, como diría Vicente Citolema, que eso haga bueno o malo el texto, ¿sí? Primero, ¿cuánto conozco yo de ese tipo de poesía? ¿Sí? No es obligatorio conocer para llegar a la verdad, ¿sí? Acá me parece que tenemos que abandonar un poco la idea de verdad y pensar más de, bueno, yo desde dónde vengo, qué me pasa con ese texto. Primero, ¿me gusta o no me gusta? Lo primero que aparece es eso, el placer, ¿sí? ¿Me gusta o no me gusta? Y el juicio está vinculado a ese texto. Bueno, me gusta. Listo, me gusta Pizarnik. No importa cómo, ¿sí? No importa si está condicionado, si no. ¿Me gusta o no me gusta? ¿Sí? Empecemos por ahí. Contéstense esa pregunta. Tómense un segundo. Señor,
La jaula se ha vuelto pájaro y se ha volado, y mi corazón está loco, porque aúlla la muerte y sonríe detrás del viento mis delirios. ¿Qué haré con el miedo? ¿Qué haré con el miedo? Ya no baila la luz en mi sonrisa, ni las estaciones queman palomas en mis ideas. Mis manos se han desnudado y se han ido donde la muerte enseña a vivir a los muertos. Señor, el aire me castiga el ser. Detrás del aire hay monstruos que beben de mi sangre. Es el desastre, es la hora del vacío no vacío. Es el instante de ponerse rojo a los labios, oír a los condenados gritar, contemplar a cada uno de mis nombres ahorcados en la nada. Señor, tengo 20 años, también mis ojos tienen 20 años y sin embargo no dicen nada. Señor, he consumado mi vida en un instante, la última inocencia estalló, ahora es nunca o jamás o simplemente fue. ¿Cómo no me suicido frente a un espejo y desaparezco para reaparecer en el mar, donde un gran barco me esperaría con las luces encendidas? ¿Cómo no me extraigo las venas y hago con ellas una escala para ir al otro lado de la noche? El principio ha dado luz al final, todo continuará igual. Las sonrisas gastadas, el interés interesado, las preguntas de piedra en piedra, las gesticulaciones que remedian amor, todo continuará igual. Pero mis brazos insisten en abrazar al mundo porque aún no les enseñaron que ya es demasiado tarde. Señor, arroja los féretros de mi sangre. Recuerdo mi niñez, cuando yo era una anciana, las flores morían en mis manos, porque la danza salvaje y la alegría las destruía el corazón. Recuerdo las negras mañanas de sol cuando era niña, es decir ayer, es decir hace siglos. Señor, la jaula se ha vuelto pájaro y ha devorado mis esperanzas. Señor, la jaula se ha vuelto pájaro, ¿qué haré con el miedo? Bien, ¿les gusta? Genial. ¿No les gusta? Genial. Está perfecto, no tiene por qué gustarle porque sea Pisamek, ¿sí? Condicionado está todo. Eso no quiere decir que no exista la voluntad, ni que tampoco estén condicionadas, ¿sí? A que gusten ciertas cosas y no otras, ¿sí? Les voy a dejar un ejemplo de un librito que se llama La distinción de Pierre Bourdieu, ¿sí? Y cuando alguien les diga que no hay nada escrito sobre los gustos, hay un chiste. En la carrera de sociología cuando yo estudiaba, que era justamente eso. No, sobre gustos no hay nada escrito, pum, libro así. Pum, libro así, sobre gustos, ¿sí? Y sobre el gusto, por ejemplo, Bourdieu habla de los sectores más cercanos a la burguesía, que son los que tienen las necesidades básicas cubiertas y pueden darse el lujo de esperar que el arte exprese lo que quiera o que les revele algo filosófico sobre el mundo, que está más cerca de lo burgués, o son de la parte de la burguesía, y por el otro lado la gente más cerca del trabajador, de trabajadores, ¿sí? Que tienen que laburar todo el día, que lo único que puede hacer es vivir para sobrevivir. En ese movimiento lo único que puede hacer es ver la utilidad de las cosas. El gusto puro y el gusto bárbaro. Bien considerado, nunca sin lugar a dudas se le ha exigido tanto al espectador, que a partir de ese momento se ha visto obligado a reproducir la operación originaria mediante la cual el artista, con la complicidad de todo el campo intelectual, ha producido este nuevo fetiche. Pero nunca, sin lugar a dudas, se le ha dado tanto a cambio. El ingenuo exhibicionismo del consumo ostentativo que busca la distinción en la exhibición primaria de un lujo mal dominado, no es nada si se compara con la capacidad única de la contemplación pura, poder casi creador que separa de lo común por una diferencia radical, pues lo que aparentemente está inscrita en las personas. Basta con leer a Ortega y Gasset para percibir todo el esfuerzo que la ideología carismática del don encuentra en ese arte impopular por esencia, más aún antipopular, que es, según dicho autor, el arte moderno. Tiene el curioso efecto sociológico que dicho arte produce al dividir al público en dos castas antagónicas, los que lo entienden y los que no lo entienden. Esto, dice Ortega, implica que los unos poseen un órgano de comprensión negado, por tanto los otros, que son dos variedades distintas de la especie humana. El arte nuevo, por lo visto, no es para todo el mundo, como el romántico, sino que va desde luego dirigido a una minoría especialmente dotada, y atribuye a la humillación y a la oscura conciencia de inferioridad que inspira este arte de privilegio, de aristocracia instintiva, la irritación que suscita en la masa incapaz de sacramentos artísticos. Durante siglo y medio el pueblo, la masa, ha pretendido ser toda la sociedad. La música de Stravinsky o el drama de Pirandello tienen la eficacia sociológica de obligarla a reconocerse como lo que es, como solo pueblo, mero ingrediente, entre otros, de la estructura social.
inerte materia del proceso histórico, factor secundario del cosmos espiritual. El gusto está condicionado, ¿sí? Por lo sociológico, por lo biográfico, ¿sí? No quiere decir que eso que acabamos de leer determine todo, ¿sí? Solamente es un análisis que Bourdieu sobre la sociedad francesa en los 60, en los 70, ¿sí? Sobre la sociedad francesa y el gusto. Y hizo todos trabajos estadísticos sobre eso. Entonces, yo les diría que si pueden, no van a poder, pero si pueden hacer ejercicio, inténtenlo. Abandonemos la idea de bueno o malo. ¿Me gusta o no me gusta? ¿Sí? Quedémonos por ahora con ese punto. Y yo sé que mucha gente debe conocer a Pizarnik, pero hay otra que no, y hay gente que debe haberla leído y hay gente que está viendo este video y no la debe haber leído. Entonces, la idea es empezar por la subjetividad. ¿Qué me pasa con este poema? ¿Sí? O sea, ¿qué le encuentro a este poema? Más allá de esas cosas que veíamos en la teoría literaria, ¿sí? Que condicionan, yo sé que van a condicionar y que quizás algunas cosas le queden dando vueltas por la cabeza. Pero condicionar va a condicionar todo. El tema es desprendernos un poco de eso, de las lecturas intelectuales o racionales del asunto o teóricas, ¿sí? Y ver qué me pasa con ese poema, con ese objeto artístico que está ahí. Una persona que ya no está entre nosotros, ¿sí? Y que puso de sí en ese poema. ¿Qué me pasa? A mí personalmente siempre me parece un poema muy hermoso, me parece que rompe la cabeza, ¿sí? Hay algo de cómo transfigura el objeto, cómo el surrealismo, digo, todo lo teórico, ¿no? Digo, lo tengo en algún lado, entonces está, no en el más teórico, sino en el sentido de cómo en la jaula se vuelve pájaro, esa posibilidad de transformación de una cosa en la otra, que puede ser la libertad. Hay gente que lee feminismo en eso, hay gente que lee una cárcel, que lee un prisionero. Para mí es mucho lo del prisionero, para mí se toman unos cuantos colectivos, digo, autobuses, por eso la interpretación se la puede discutir. Ahora, yo no tengo la verdad, ni tampoco esas personas que citamos ahí por arriba tienen la verdad, ¿sí? Son lecturas, pero eso es lo rico también, que podemos encontrar un montón de cosas. Ahora, ¿qué encuentran ustedes en el poema? ¿Qué les reverbera? ¿Cuál es su imagen favorita? ¿Qué parte les gusta más? ¿Qué parte les gusta? Lo que podemos encontrar en ese poema, ya con eso nos puede disparar un montón de cosas para escribir, ¿sí? Entonces ya un análisis poético de eso puede ser eso. ¿Qué encontramos en el poema? ¿Sí? Y no estoy hablando de un análisis teórico de yo poético, de no sé, los versos, de la estrofa, la cantidad de sílabas, si son versos de este tipo o del otro, ¿sí? Porque además es verso libre, con lo cual lo de la métrica es todo otro tema, ¿sí? Aunque pueden buscar el video también en la lista de reproducción, que también está en la descripción, sobre el tema de la métrica, que es además algo viejo que ya no se usa tanto en poesía, sobre todo en el verso libre, justamente porque es libre. ¿Sí? Pero, ¿qué me pasa con ese poema? ¿Qué me pasa con ese poema? ¿Qué encuentro en ese poema? Y en el despertar no solamente es la cuestión de la jaula que se transfigura, sino Señor esto, Señor lo otro. Parece una oración, ¿no? Religiosa. No se trata de analizarlo teóricamente, algo en el tono, en la sonoridad, ¿no? Señor también puede referir a alguien en la calle, Señor puede referir a un montón de cosas. En un momento sí hay un muy fuerte que afirma el poema que tengo 20 años, he quemado la última inocencia, hay muchas imágenes con la luz, ¿no? Entonces digo, todas esas cosas nos dan pistas del poema, de qué cosas hay en el poema, de qué cosas, por dónde va el poema, ¿no? Por eso, de vuelta, sí, puede haber feminismo, puede haber un montón de cosas que se encuentren, ¿no? Se le puede inventar un personaje. Hay un ejercicio que también propone Joaquín ayer, Joaquín, que es imaginar un lugar donde no podemos entenderlo, situarlo, ¿sí? Justo este no es el poema más abstracto de Pizarnik, pero puede pasar muchas cosas, ¿sí? Entonces, te estoy comentando lo que a mí me transmite. Me quedo mucho con las imágenes de la luz, de la juventud, de tener 20 años, ¿no? ¿Qué se siente tener 20 años? ¿Se acuerdan cuando tenían 20 años? Y hablo de la experiencia de vida, no estoy diciendo que sus 20 años van a ser iguales a Pizarnik, pero tuvieron 20 años. ¿Me entienden a lo que voy? Algo de la experiencia de vida, de qué reverbera, qué rebota en el poema, que escuchan de la voz de esa persona ahí, ¿sí? Que les empuja a escribir, ¿no? Más allá de los versos que tengan, la cantidad de versos y todo eso, que eso lo pueden hacer, ¿sí? De hecho, en una página que se llama, que la usé para algunos videos, separadensilabas.com, ¿sí? O pueden hacer trabajo manual, o pueden hacerlo con eso, se las recomiendo para si les gusta ver, qué sé yo, la estructura, qué sé yo, cuáles son las sílabas tónicas, qué tipo de versos usa, etcétera, ¿no? Cuántas estrofas, cuántas sílabas, bla, ¿sí? Pero digamos que no hace falta, ¿sí? Incluso todo lo que estoy diciendo hasta ahora es bastante opcional para hacer un análisis poético. Y no se casen con un intento, siempre lo van a poder encontrar algo. Hagan la prueba, lean el poema 10 veces, 20 veces, y van a ver que siempre van a encontrar algo nuevo, la forma de decirlo, la forma de leerlo, porque además
Y otra cosa, otro consejo, lean en voz alta. ¿Qué pasa cuando leen en voz alta? Cuando reponen el poema una y otra vez, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos haciendo en este video? Además, para que vean las diferencias. Seguro, más allá de las cosas que yo diga, van a encontrar diferencias en el poema, ¿no? Todo el tiempo. Bueno, este video no va a ser una introducción a la prosodia. En lingüística es el estudio de cómo se componen los sonidos de las palabras, ¿sí? Cómo suenan y cómo llegan a sonar y las regularidades y las reglas de cómo llegan a sonar, ¿sí? Pero me interesa que escuchemos cómo suenan. Quiero que vean eso, el sonido. Yo voy a marcar algunas cosas que yo voy escuchando, pero está bueno que también busquen ustedes qué escuchan del poema, ¿sí? Que no se queden tanto con lo que dice la palabra, sino cómo suena la palabra, ¿sí? Como diría Vilarino, la masa sonora del poema, ¿sí? Toda esa masa de ruidos que forman los poemas. Los poemas, sobre todo, están hechos de sonido, de música, ¿sí? Que es algo que ya venimos hablando hace un montón, que por una cuestión de leer para adentro y que tenemos esta prioridad por la vista, nos olvidamos de eso, pero el poema se cantaba, viene la música, ¿sí? Todo esto lo abordamos bastante en el video de métrica, que de vuelta siempre están, y en el primer video están bastante invitados a ir a ver. Bueno, cuando hablamos de prosodia, obviamente la lectura igual está condicionada, ¿sí? A mí el poema no me deja sonar siempre como algo religioso, no porque el poema sea religioso, porque creo que usa la sonoridad, ¿no? Señor, esto, como arriba, ¿no? Señor, aquello, Señor, lo otro. Bueno, en la primera estrofa hay algún juego con ájaro, ado, oco, ¿no? Viendo ahí, erte, que, digo, ¿no? Hay algún sonido con el E, con la O. Sí, esto habla de la prosodia, hay como una sonoridad en las cosas que estaban construyendo. Hay 3 versos con I. Y se ha volado y mi corazón está loco, ¿no? Hay algo que une hasta a mis delirios, ¿no? De golpe irrumpe el que haré con el miedo, ¿sí? Y lo repite, o sea que hay algo ahí de que es parecido a Señor, 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 ¿qué haré con el miedo? ¿Qué haré con el miedo? Que aparece de vuelta al final, ¿no? Entonces hay una pregunta, hay una interrogación. Tengo la sensación de que en todo el poema hay una interrogación, ¿sí? Y esto no lo estoy diciendo de una lectura teórica, sino de toda la sensación que me da el poema. Después, bueno, vuelve un poco la E, la O, ¿no? Lo desnudado, las muertes, las manos, las estaciones. Hay toda una cuestión ahí con el sonido, ¿no? De la muerte, los muertos, las manos, los mis, ¿no? Mi sonrisa, mis ideas, algo de la posesión, ¿no? En ese mis también, me parece. De vuelta tomo en todo esto con pinzas, lo estoy haciendo en el momento, justamente para que vean el tema de la intuición también, ¿sí? Algo de la negación también. Yo no bailo a la luz de mi sonrisa, ni las estaciones, donde la muerte enseña a vivir a los muertos, ¿no? O sea, cómo va la muerte enseña a vivir a los muertos, ¿no? Hay algo también con el viento, ¿no? Con el aullar, que estaba en la primera estrofa, ¿no? Esto de sonreír detrás del viento. Señor, el aire me castiga al ser, detrás del aire hay monstruos, sí, bueno, hablaba del aire, que ven mi sangre, hay mucho de esto que decía, mucha E, mucha O, ¿no? Que también obviamente tiene que ver con el Señor, que da vueltas por ahí, el desastre, vacío no vacío, esos juegos también que hace a veces consonantes, ¿no? No necesariamente con la B, pero hay algo ahí, un juego con la O y con las Cs, digo, ahora que estoy mirando, ¿no? Quizás la irrupción ahí de ahorcados en la nada, como cada nada, ¿no? Gritar, contemplar, hay un juego ahí que aparece diferente. Hay una cuestión con los 20 años y la repetición de los 20 años, pero sobre los ojos, ¿no? Y que no dicen nada, y se habla de estar ahorcado en la nada, de no decir también, digo. De vuelta, no estoy haciendo una interpretación, estoy pensando y escuchando el poema mientras hablo en el audio, ¿sí? Distante inocencia, nunca, ¿no? Hay algo ahí del sonido también. Ente, nunca, ciencia, ¿no? Instante, algo ahí de lo sonoro. Pero bueno, creo que ya se va viendo algo del punto, ¿no? Hay momentos donde las preguntas están separadas por espacio, fíjense también, quizás como para dar aire ese momento de la contemplación, de la reflexión, donde la pregunta está más desesperada, ¿no? Tiene aire, ¿no? Creo que el espacio funciona un poco de eso. Hay ciertas estrofas como hasta el que llega el Señor, que como eso, ¿no? Que va tirando lo más fuerte, ¿no?
desaparezco, espejo, esperaría, encendida. No sé si van viendo estas cosas que les voy diciendo. Son cosas que yo voy encontrando, ¿no? Escala, ellas, venas, huir, noche. Después, ya obviamente después de las preguntas de vuelta, ¿no? Como se vuelve como más como la voz más dura de las cosas, ¿no? El principio dado luz al final, todo continuará igual. Son como mandatos, ¿no? Como algo más imperativo. El interés interesado, gastadas, el hada, ¿no? Ha dado, dra de piedra, remedan, ¿sí? Como que también cada estrofa tiene su sonoridad particular. Como que la A, como que todo más con eco, ¿no? Al principio después se va soltando otras cosas, ¿sí? Ese pero niega lo anterior también, digo. Pero mis brazos insisten en alzar el mundo, ¿sí? El aún con mundo. Tiene que ver con eso, no solo ver dónde rima, sino por qué, cómo está llegando esa música, ¿no? Señor, arroja los féretros de mi sangre. Ese es creo que el único que hay así, ¿no? Ya como que se está entregando a esta plegaria, a este tipo de lectura que estoy haciendo yo de vuelta. La niñez siendo anciana, al juego con manos y morían. Alegría, destruía. Es decir, ayer, es decir, hace siglos, la forma en que se construye también, ¿no? Algo de lo que les decía. Bueno, acá viene la frase famosa, la jaula se vuelve pájaro. Ese sonido más del principio, también vuelve la pregunta al final de qué haré con el miedo. Quinto punto para analizar poemas. Que esto podemos hacerlo y no tiene que ver tanto con teórico literario, sino porque quieren saber, pueden averiguar sobre la vida de Pizarnik en ese momento, ¿sí? No para hacer una igualación de lo que se escribe entre lo que le estaba pasando a ella, porque no necesariamente es así, no es lineal, ¿sí? Si ustedes vienen viendo estos videos, ya lo saben, cuando ustedes escriben sale lo que sale, no lo que ustedes quieren que sale, porque además no tienen la más pálida idea de qué es lo que quieren que salga, porque lo que está acá, ¿sí? Una idea tiene forma, o idea, pensamiento, tiene forma de idea o de pensamiento, ¿sí? Y la materia es el pensamiento. Y en lo artístico, cuando sale el texto, la forma es la de la discursiva que conocemos, ¿sí? Prosa o poesía. El soporte, el material es el papel y la forma en la que escriben, ya sea digital, virtual, ¿sí? Entonces no es tan lineal el asunto, ¿sí? Dejan abierta la puerta a que otras cosas pueden. Pero pueden encontrar matices. Lean si quieren otras lecturas de otras personas, porque las otras personas siempre van a tener otra mirada, va a reverberar otras cosas. Ya les habrá pasado, si me van siguiendo el video, que de las cosas que yo digo a ustedes les resuenan otras. Y por ahí ven lo que digo, por ahí no. Pero no traten de pelear, ¿sí? Si no les parece lo que digo, perfecto, está perfecto. Bueno, ¿ustedes qué les parece? ¿Qué otras cosas ven? Y los demás van a ir encontrando otras cosas en el poema, ¿sí? En los poemas. No quiere decir que todo valga, ¿sí? Tampoco quiere decir que algo valga en particular, por sí solo, ¿sí? El poema no está cerrado y lo artístico no está cerrado y los objetos no están cerrados porque somos de vuelta mortales y ese es nuestro límite. Hasta ahí llega todo eso, ¿sí? La interpretación. Y no existe tal cosa como una verdad absoluta. Y menos en esto, ¿sí? Si fuera absoluta sería autoevidente para todo el mundo y no lo es. Entonces no existe, ¿sí? Es tan fácil probarlo como eso. O lo que entendemos por verdad absoluta, ¿no? Que bueno, sería para un canal de filosofía, ¿no? Pero bueno, eso. Si quieren averigüen sobre el movimiento, el momento que habla Pizarnik, habla de sus 20 años, ¿sí? Ella viene de todo este contexto de esta época que era el modernismo, los simbolistas, ¿sí? Toda esta cuestión de recuperar algunas formas de lo lírico del siglo español, pero también, qué sé yo, cuestiones más de lo lírico, ¿no? En los poemas, pero tampoco lo lírico artificial, digo, nada, pueden googlear, ¿sí? También ella se mete con surrealismo, viaja a París, hay un montón de cosas que pueden averiguar sobre la vida de Pizarnik, sobre movimientos poéticos que hay en ese momento, ¿sí? Van a poder también ver algunas de esas cosas dentro de los poemas, si no tratan de igualarlo a eso, decir, no, Pizarnik no era surrealista, porque no es una locura todo, sin sentido, no, Pizarnik no era modernista, porque eso no sirve de nada, ¿sí? Sirve ver matices, cositas, y si de verdad les interesa. Y lean el poema, leanlo muchas veces, ¿sí? De esa forma van a poder de poco acercarse y siempre le va a disparar cosas. Se abren al arte, a la poesía, siempre la poesía algo
les va